En el caso de Anaya, bueno, de chico maravilla a marrullero de la política. En eso terminó. Triste papel. Y salen su pléyade a defenderlo a los Estados Unidos, que me recuerdan a aquellos conservadores que fueron a pedir que llegara Maximiliano. Qué patético para la tradición política mexicana. Amigos, bienvenidos a tu canal Nota Gorda, donde te traemos las noticias rellenas de información. Yo soy tu amiga Yomira y antes de comenzar te invito a que formes parte de esta comunidad. Como suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, arranquémonos con toda esta nota. Y es que el día de ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados asegura que Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, pasó a ser del chico maravilla a marrullero de la política. Además, que lo llamó a enfrentar la justicia si no tiene nada que ocultar. En el caso Anaya, transitó de un municipio importante en Querétaro, pero apenas uno de los 100 municipios del país, secretario particular, lo hacen diputado. Luego el presidente del partido fugaz y candidato a la presidencia de la República, y de chico maravilla a marrullero de la política, en eso terminó y fue triste. Estas fueron las palabras de Ignacio Mier. El coordinador morenista también subrayó que el papel de Anaya es verdaderamente patético, porque si realmente no tiene nada que esconder u ocultar, tendría que enfrentar a la justicia sobre el reto que le lanzó también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El coordinador del diputado de Morena aseguró que las decisiones de Anaya no se pueden comparar y que la diferencia en el caso de los hermanos de AMLO es que ellos nunca han dicho que se van a ir, que se van a buscar una protección, y pues son liberales y enfrentan a la justicia mexicana en proporción al acto que se le señale. Pero amigos, sin lugar a duda, en el caso Anaya, en donde transitó de un municipio tan importante como Querétaro para hacerse diputado puesto por Gustavo Madero, hoy es una vergüenza que este político deje al pueblo de México engañado, pues recordemos que él fue uno de los principales que apoyó la reforma energética. Pero vamos a ver lo que dice el diputado de Morena, Ignacio Mier, pues en sus propias palabras tunde a Ricardo Anaya. Hola, buen día a todos y a todas. Diputada, preguntarle en este caso, cuando hablaba del refugio, del asilo, ¿México no se está convirtiendo en candil de la calle? Pues vemos que aparte de Anaya, creo que hay otros que están en esa tesitura de solicitar asilo en caso de que los persigan, dice el gobierno. Y la segunda es, hace rato mencionabas que primero la agenda legislativa y después el reparto. Morena va a marcar la agenda que se va a seguir, cuáles son los temas prioritarios y cuáles no, de acuerdo a la posición que están ocupando aquí en Cámara de Diputados. Y ayer decía Clemente Castañeda que Morena está utilizando la política de la gandalle, como sucedió en regímenes priistas cuando eran mayoría. ¿Qué le respondes? Gracias. Pues yo creo que la memoria es corta. Y con respeto al coordinador, al presidente del partido Movimiento Ciudadano, nosotros no somos así. Teníamos una amplia mayoría y no sucedió. Nosotros hicimos en la 64, a la gente se le conoce por lo que hace, no por lo que dice. Y nosotros lo que hicimos fue un reparto equitativo, justo, proporcional, en algunos casos de más para los otros grupos parlamentarios. Obsequiamos las más de las veces la comprensión de la mayoría para poder conseguir acuerdos. Lo entendemos porque quien tiene la responsabilidad de generar una agenda que sea aprobada para que se logre la transformación somos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que ceder en la negociación, siempre y cuando no atente con los principios, los valores y el programa que tiene
Morena. Por parte de nosotros van a encontrar siempre esa comprensión y esa generosidad. En el caso de Anaya, bueno, ese tránsito de un municipio sí importante en Querétaro, pero apenas uno de los 100 municipios del país con menos 1 millón de habitantes, secretario particular, lo hacen diputado, luego presidente del partido Fugaz, luego candidato a la presidencia de la República y de chico maravilla a marrullero de la política. En eso terminó. Triste papel. Y salen su pléyade a defenderlo a los Estados Unidos, que me recuerdan a aquellos conservadores que fueron a pedir que llegara Maximiliano. Qué patético para la tradición política mexicana. Qué patético. Y si realmente no tiene nada que esconder, no tiene nada que ocultar, su destacado papel que cuando era el chico maravilla lo llevó a ser el chico inmobiliario, que ahora no quiere enfrentar la justicia. Recuerden, vean cualquiera de sus discursos, cualquiera de los discursos que pronunció cuando era el chico maravilla, pero se le fue Batman al chico maravilla. El papel es verdaderamente patético. Mañana tenemos la participación vamos a hacer una revisión de la iniciativa que está vinculada a la reforma política electoral. Va a estar para hacernos un antecedente histórico porque, como bien decía Voltaire, quien no conoce su historia, quien no la aprende de ella, corre el grave riesgo de repetirla. Y para no estar en esa encrucijada, el día de mañana le pedimos a Jorge Alcocer y a otro grupo de especialistas que nos viniera a hablar cuál fue la evolución de la democracia en México desde la instauración de los diputados de partido, después la representación proporcional y a finales de los 90 la reforma político-electoral de Zedillo, que dio origen a la creación del Instituto Federal Electoral Ciudadanizado, el Tribunal Federal Electoral hasta nuestros tiempos, y en el Inter, cómo esta idea de crecimiento de la democracia dio origen a ese descomunal fraude del 2006, y después la respuesta, antes de eso, la respuesta ciudadana en 2000 con el cambio prometido. Todo eso vamos a hacer una revisión para tener todos los antecedentes de la evolución del proceso democrático en México, para que las y los diputados tengan mayores elementos en el momento de que se estén discutiendo las iniciativas en esa materia. Es que, amigos, recordemos que Ricardo Anaya está pasando por un proceso de investigación en el cual Emilio Lozoya lo acusa directamente de formar parte de esta red de sobornos y obviamente también de corrupción dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto. Que ha dado mucho de qué hablar, pero sobre todo este tipo de corrupción se dio para aprobar diversas cosas. Una de ellas fue la reforma energética, que dejó a México hundido en la pobreza. Y es que, como hemos visto toda esta semana, Ricardo Anaya pasó a ser ese famoso candidato a diputado de la presidencia, ese famoso diputado puesto por Gustavo Madero, viniendo de Querétaro, del mismo lugar donde es Ceballos, que sin duda fue el que le enseñó todas estas tretas de la política y sin lugar a duda lo pusieron en la presidencia del PAN, que está cada vez más en el hoyo, a punto de desaparecer, y es que pueden perder en cualquier momento también su registro ante el INE. Sin embargo, como bien sabemos, el INE hace de las suyas para proteger a sus amigos. Es que Ricardo Anaya huyó del país a su casa en Atlanta, que bien es sabido que Ricardo Anaya no vive en México, sino en Atlanta. Siempre ha sido así, incluso cuando estuvo participando para la candidatura a la presidencia en el 2018, en donde por supuesto perdió en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Anaya ha hecho
y deshecho a su antojo, de tal forma que acabó también con el PAN cuando fue presidente de esta bancada panista. Sin lugar a duda, Ricardo Anaya tiene antecedentes terriblemente malos en la política y está lleno de traiciones, corrupción y por supuesto sobornos. Pero hasta aquí llega toda esta información. Yo soy su amiga Yomira y los invito a que formen parte de esta comunidad, como suscribiéndose y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta.